En esta clase codificaremos los controles del jugador para permitirle mover la bola mediante el teclado. Recordemos que Unity nos provee con la clase Input para manejar la entrada del jugador, y que si bien podemos especificar concretamente qué botones o teclas realizarán determinadas acciones, existen también los ejes virtuales. Los ejes virtuales son una abstracción de los métodos específicos de entrada y nos facilitan la portabilidad de nuestro juego a varias plataformas, además de permitirnos implementar fácilmente la posibilidad de que el jugador configure los controles a su gusto. Por ejemplo, imaginemos que creamos el eje virtual Saltar. Este eje podría estar mapeado a la barra espaciadora si estamos utilizando el teclado, o al botón B si estamos utilizando un joystick, o a tocar la pantalla si estamos en un móvil. Lo interesante de esto es que desde nuestro código simplemente haremos referencia al eje virtual Saltar sin preocuparnos por el control concreto al cual se encuentra asociado en un determinado momento. Por defecto, Unity configura algunos ejes virtuales, los cuales suelen estar presentes en la mayoría de los juegos. Para verlos, deberemos ir al menú Edit, Project Settings y seleccionar la sección Input. Aquí se listarán todos los ejes virtuales definidos para nuestro juego. Miremos por ejemplo el eje Jump o Salto. Si bien en el material adjunto a esta clase se lista el significado de cada propiedad de un eje virtual, por el momento debemos prestar atención a donde dice Positive Button y Negative Button. Estos dos campos nos permiten definir qué teclas serán asignadas por defecto a los valores positivos y negativos del eje. Para el caso de Jump, como representa la acción de saltar, solo tiene definida la barra espaciadora para el botón positivo, ya que no nos interesa tener una tecla para indicar el no saltar. Para entender mejor la diferencia entre el botón positivo y el negativo de un eje, despleguemos el eje virtual horizontal, el cual define el movimiento en ese eje. Notar que en este caso, la tecla positiva es la flecha hacia la derecha, ya que moverse en esa dirección en el eje X significa incrementar su valor. Y la tecla negativa es la flecha izquierda, ya que, de la misma manera, moverse en esa dirección en el eje X es decrementar su valor. Notar también que para este eje hay definidas teclas alternativas. Estas son teclas adicionales que realizarán la misma acción que las teclas principales del eje. En este caso, las teclas A y D son las alternativas de la flecha izquierda y derecha. Sabiendo ahora que Unity nos provee con ejes virtuales ya definidos, los podemos utilizar para implementar el movimiento de la bola. En primer lugar, agreguemos al objeto que contiene a la esfera un nuevo componente de tipo script. Llamémoslo bola y ubiquémoslo en el directorio correspondiente antes de comenzar a codificar. Recordemos que para implementar los controles del jugador, lo más común es utilizar el método update, ya que verificaremos qué controles está presionando el jugador en cada fotograma del juego. Ahora bien, teniendo en cuenta que los controles que queremos implementar son los del movimiento de la bola, lo que necesitaremos observar son los dos ejes virtuales horizontal y vertical. Para preguntar por el estado de un eje en particular, la clase Input nos provee con varios métodos. El que necesitamos ahora es getAxis, el cual retorna un número real entre -1 y 1. Cuando el jugador no esté presionando ninguna de las teclas que pertenecen al eje, se retornará el valor 0, mientras que cuando el jugador esté presionando alguna de las teclas asociadas al positivo del eje, se retornarán valores mayores a 0. Finalmente, cuando se presione alguna de las teclas asociadas al negativo, se retornarán valores menores que 0. El valor retornado por este método es un número real para que se le pueda dar soporte a formas de control analógicas, como podrían ser un volante o el stick analógico de un joystick. El método getAxis nos permitirá saber cuán a la izquierda o cuán arriba, por ejemplo, está indicando el jugador que se quiere mover.
Utilicemos por el momento dos variables locales para almacenar el valor del eje horizontal y el eje vertical en este fotograma. Notar que esto se logra simplemente enviándole a la clase input el método getAxis con el nombre del eje que nos interesa como parámetro, el cual debe ser escrito entre comillas. De esta manera, las dos variables eje H y eje B podrán ser 0 si el jugador no está presionando ninguna de las teclas del eje en cuestión, ser un valor mayor que 0 en caso de que el jugador esté presionando alguna tecla positiva del eje, o ser un valor menor que 0 en caso de que el jugador esté presionando alguna tecla negativa del eje. Para visualizar este funcionamiento, utilicemos la instrucción debug.log para mostrar en consola los valores del eje en cada fotograma. Notar que al presionar la flecha izquierda o la tecla A, en consola se muestran valores negativos para el eje horizontal, ya que estas teclas están definidas como el negativo de ese eje. De la misma manera, al presionar la flecha derecha o la tecla D, se muestran valores positivos, ya que estas son las definidas como las positivas del eje. Al margen de lo que estamos probando, podemos notar que sucedió algo extraño con la bola. Aprovechemos esta situación para saber que, mientras estemos ejecutando el juego desde el editor, podremos volver a la vista de escena sin detenerlo para analizar posibles errores como el que acaba de suceder. Si hacemos doble clic en el objeto bola en la ventana de jerarquía para centrar la cámara en él, veremos que parece estar flotando. Esto parece ser un problema con el motor de física, por lo que analizaremos primero el componente Rigid Body y el collider de la bola. Sin embargo, todo parece estar bien, así que buscaremos algún problema en la plataforma. Al seleccionarla, sale a la luz cuál es el problema. Su collider no coincide con la forma de la malla, por lo que la bola parece quedar flotando en el aire, cuando en realidad está colisionando con un collider deformado. Detengamos ahora el juego para corregir este error. Es importante recordar que si realizamos cambios mientras el juego se está ejecutando, los mismos se perderán al detener la ejecución. Es por esto que Unity pone un tinte de color verde al editor cuando el juego se está ejecutando, para alertarnos de que los cambios que hagamos en ese momento se perderán al detener el juego. Corrijamos el collider de la plataforma para que coincida con la malla del cilindro. En primer lugar, eliminaremos el Capsule Collider, que fue el que produjo el problema, ya que cuando creamos el cilindro, Unity asignó por defecto el collider de tipo cápsula, el cual se deforma mucho al achicar demasiado la forma del cilindro. Para eliminar un componente, debemos hacer clic sobre su engranaje y seleccionar la opción Remove Component. Acto seguido, le agregaremos un nuevo componente Mesh Collider, el cual representa un collider que se adapta a la superficie de la malla. Es importante destacar que este tipo de collider, si bien es más preciso que el resto de los colliders en forma primitiva, demanda también más recursos, ya que se debe adaptar a la forma de la malla, lo cual requiere mucho tiempo de procesamiento. En este caso, es el único que utilizaremos, por lo que no habrá inconvenientes. Al ejecutar nuevamente el juego, vemos que el problema está resuelto. Volvamos ahora al tema principal de la clase, que eran los controles de la bola. En nuestro script ya tenemos en estas dos variables, eje H y eje B, la entrada del usuario aplicada a los dos ejes que nos interesan. Solo resta entonces mover la bola según estos valores. Ahora bien, recordemos que cuando un objeto posee un rigid body, su transform será accedido y modificado por el motor de física. Esto implica que, para poder mover la bola, deberemos usar alguno de los métodos que nos provee la clase RigidBody y no modificar el transform directamente. El método que utilizaremos para mover la bola es el addForce, el cual, como su nombre lo indica, le agrega fuerza al objeto. La fuerza que queremos aplicarle se envía como parámetro y se expresa como un vector 3, de la misma manera que representábamos las posiciones en el proyecto de la sección anterior. Codifiquemos entonces el movimiento. En primer lugar, debemos recuperar el componente RigidBody de este objeto.
Como ya sabemos, para esto debemos utilizar el método this.getComponent y entre corchetes angulares el tipo de componente que queremos recuperar, en este caso RigidBody. Luego, con la notación de puntos, le indicamos a ese RigidBody qué queremos hacer con él. En este caso, le enviamos el método addForce. Por último, para indicarle cuánta fuerza le queremos aplicar al RigidBody, debemos enviarle como parámetro un vector 3. Esto se hace escribiendo la palabra new seguida de vector 3 y entre paréntesis la fuerza que le aplicaremos a cada uno de los ejes X, Y y Z en ese orden. Para el eje X aplicaremos una fuerza determinada por la variable eje H, es decir, el eje horizontal. Esto significa que si el jugador no está presionando ni la flecha izquierda ni la flecha derecha, se aplicará una fuerza de 0 en el eje, es decir, ninguna fuerza. Para el eje Y, que es la altura de la bola, no nos interesa que el jugador la pueda controlar, por lo que aplicaremos siempre 0 fuerza. Finalmente, para el eje Z, utilizaremos el valor de la variable eje B para que se corresponda con el eje vertical de la entrada del jugador. Ejecutemos el juego para verificar que nuestro código funciona correctamente. Efectivamente, nuestros controles funcionan, pero como vemos, tenemos el inconveniente de que la bola se mueve demasiado lento. Para solucionar esto, agregaremos una propiedad a la clase bola que indique la velocidad a la que ésta se mueve. Luego, a las variables eje H y eje B las multiplicaremos por dicha velocidad antes de enviárselas como fuerza al método addForce. Ejecutemos nuevamente el juego para observar este cambio. Aquí concluimos esta clase en la que implementamos el control de la bola por parte del jugador utilizando los ejes virtuales provistos por Unity. En la clase siguiente estudiaremos cómo hacer que nuestros juegos funcionen correctamente independientemente de las prestaciones de la computadora o dispositivo del jugador que lo esté ejecutando.